En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 1, en su verso 35 al 42. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los dos discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la meditación y al compartir de la palabra del Señor en este día domingo que celebramos Día del Señor. Bienvenido a todos los amigos, a todos los hermanos en Cristo. Bienvenidos al compartir de la palabra del Señor. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Así es pues que estamos ya nuevamente agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da para poder llevar la meditación del Santo Evangelio que corresponde en este día domingo. Esperemos que ustedes sí hayan podido participar de la Santa Eucaristía, y pues por aquellos que no lo han hecho, esperando todavía que puedan hacerlo. Es una alegría participar de la Santa Eucaristía en este día domingo que celebramos el Día del Señor. El Evangelio nos habla cómo Juan el Bautista presentó a dos de sus discípulos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En nuestra vida, las Sagradas Escrituras nos pregunta, nos enseña qué es lo que nosotros estamos presentando en nuestra comunidad, a quién estamos presentando en nuestra comunidad, a quién estamos presentando en nuestro trabajo, en la ciudad, en las calles o en nuestra familia. Y si no estamos presentando a nadie, entonces, ¿a quién estamos siguiendo? Porque dice que Juan presentó al Cordero de Dios a dos de sus discípulos, y ellos, al verlo, al escucharlo, lo siguieron. Eso es lo que dice el Señor. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Juan lo presentó. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo nosotros? Si nosotros no hemos presentado al Cordero a los demás, entonces, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos siguiendo al Cordero de Dios o estamos siguiendo a otras personas que nos enseñan mentiras, a otras personas que nos llevan al pecado, a la perdición,
¿A quién estamos siguiendo? San Pablo, fíjese muy bien, San Pablo en 1 Corintios capítulo 6 del versículo 12, que es parte de la que es parte de la segunda lectura del Evangelio, dice: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. El Señor dice en su palabra, San Pablo lo confirma, la enseñanza que recibió de los apóstoles, Pablo lo dice: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Así que nosotros tenemos ese permiso, tenemos ese derecho. Está permitido que nosotros hagamos todo lo que queramos hacer. Si nosotros queremos seguir a Jesús, está permitido. Y si no lo queremos seguir, está permitido. Así lo dice la palabra. Así lo dice, que todo me está permitido. Si ustedes quieren seguir a otros hombres, quieren seguir a los que practican la maldad, quieren seguir a los que están en los vicios, si ustedes lo quieren hacer, está permitido hacerlo. Todo me está permitido, dice, pero no todo me conviene. Ese es el punto, la diferencia que San Pablo hoy nos lo explica. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Cuando nosotros seguimos otras enseñanzas, cuando nosotros seguimos a otras personas en los vicios, en las drogas, en la prostitución, nos estamos haciendo esclavos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Pablo. Y por eso es de que nosotros, si nos damos cuenta, en la vida hay muchos maestros, pero hay muchos ingenieros, licenciados, doctores, y pare usted de contar, gente profesionales que enseñan, pero no enseñan las cosas de Dios. Gente que presentan enseñanzas a los alumnos, pero no presentan a Cristo como lo presentó Juan el Bautista. O dígame usted que si eso es lo que están aprendiendo los jóvenes, no lo aprenden allá, no se los presentan allá, no los enseñan allá, pero tampoco nosotros se los presentamos en la familia, tampoco nosotros se los presentamos en el hogar, ¿sí? Ese es lo que el Evangelio hoy nos dice. Juan presentó al Cordero de Dios a 2 discípulos. Escucharon la palabra de Juan y lo siguieron. Cuando ellos escucharon la palabra de Juan, los 2 discípulos siguieron a Jesús. ¿Qué es lo que nosotros hoy en vida estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Seguir al Señor o seguir preocupándonos de esta vida material? Fíjese, San Lucas capítulo 10, versículo 41 nos lo explica. ¿Se acuerdan ustedes de Marta y María? ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Marta y María cuando Jesús los visita a ellos? Empieza desde el capítulo 10, del versículo 38 comienza, pero vamos a leer el 41. Vamos a leer el versículo 41 del capítulo 10, cuando Marta y María se encuentran con el Señor. ¿De qué está preocupado Marta? ¿De qué está preocupado María? ¿A quién de esas 2 personas nosotros hoy nos representamos? ¿A quién? ¿A quién de las 2 personas nosotros hoy estamos haciendo lo mismo que ellos vivían?
¿A quién estamos imitando? ¿A Marta o a María? Dice, pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupado y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. Le dice a Marta, 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 tú andas preocupado y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. ¿De qué andamos preocupados nosotros? ¿Por seguir al Señor? ¿En qué andamos preocupados nosotros? ¿En vivir como Marta, preocupado por todas las cosas, todos los placeres, todas las necesidades, que si la oscuridad no entra, no podemos descansar? Andamos para arriba y para abajo, preocupados por los quehaceres de la casa, preocupados por los hijos, preocupados por todas las necesidades. Y estamos viviendo la vida que Marta vivió. Por eso dice, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos invita, a que nosotros sigamos, a que nosotros escuchemos esa voz para poder seguir al Señor. Juan el Bautista lo presentó. ¿A quién está presentando usted en su familia? ¿Está presentando a Jesús? ¿Está presentando la palabra? En su trabajo, ¿cómo lo está haciendo? En su comunidad, ¿cómo lo está haciendo? ¿A quién está presentando? Ese es lo que el Evangelio nos lo explica hoy. Marta nos da ese ejemplo que ella preocupado por todas las cosas terrenales. Fíjense muy bien, por eso el Evangelio dice, los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús le dijo, vengan y lo verán. Jesús les dice, vengan, sígueme. Recordemos el Evangelio de ayer. ¿Se acuerdan ustedes del Evangelio? ¿De qué nos hablaba el Evangelio? Cuando Jesús invita a Mateo en su puesto de recaudador de impuestos, a Leví dice San Marcos, San Mateo lo dice Mateo, le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó, o sea, Leví se levantó y lo siguió. No puso pretextos, no dijo, espéreme, tengo que ir a despedirme de mis familiares, de mi papá, de mi mamá, de mis hijos o de mis hermanos. Leví no dijo eso. Leví nos enseñó que él se levantó y dejó todo atrás, renunció a todo y siguió al Señor. Y hoy Jesús le dice, vengan y lo verán. ¿Dónde vives? ¿Dónde te quedas? Jesús le dijo, vengan y lo verán. Vengan, síganme. Imagínense, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día eran como las 4 de la tarde. Se quedaron con él al encontrarse, al quedarse. Ellos se dieron cuenta, ¿sí? Al recibir esa invitación. Eso es lo que hoy la palabra del Señor nos transmite. Quiere que nosotros lo sigamos. Quiere que nosotros dejemos todo. Ahorita que estamos todavía a tiempo. Ahorita que nosotros estamos con vida y podemos participar. Podemos caminar para buscar la preparación. ¿Sí? Eso es lo que Jesús quiere que nosotros, quiere que ustedes y yo hagamos. Ahorita que todavía está la luz, ahorita que todavía tenemos vida, ahorita el Señor dice que nosotros lo hagamos. Sí,
Y lo dice la primera lectura. En Primera de Samuel capítulo 3, versículo 3. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, ahí donde estaba el arca de Dios. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios. Samuel fue llamado, Samuel fue invitado y todavía estaba con vida. Todavía estaba la lámpara de Dios todavía. ¿Sí? Todavía no se había apagado la lámpara de Dios. O sea, todavía tenía oportunidad de seguir y prepararse. Eso es lo que hoy el Señor quiere. Que mientras tengamos esa lámpara encendida, mientras tengamos esa vida, es importante que nosotros sigamos al Señor a través de la enseñanza de la palabra, a través de la oración. ¿Se dan cuenta ustedes cuántos jóvenes andan perdiendo la vida? ¿Cuántos jóvenes han entregado sus vidas al servicio de otros hombres, al servicio de otras enseñanzas? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que mientras la lámpara está encendida, sigamos al Señor. Lo dice con el Evangelio de ayer, que Leví se levantó y lo siguió. Lo dice con estos dos discípulos cuando Jesús le dice, síganme y lo verán. ¿Dónde vives? Y Jesús le dice, síganme y lo verán. Y ellos lo siguieron y se quedaron con él. Eso es lo que Jesús quiere, que nosotros lo sigamos para quedarnos con él, para hacer esa transformación de nuestra vida, para cambiar nuestra vida, para preparar nuestra vida, para que cuando el Señor venga nosotros estemos listos, preparados para tomar ese camino de regreso a donde nosotros hemos venido. Nuestro destino es el cielo, allá, y esperamos nosotros, Dios quiere que nosotros nos salvemos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es el propósito, ese es el querer de Dios. Por eso a través de su palabra, a través del Evangelio, nos enseña cómo aquellos dos discípulos lo siguieron. Cuando Juan lo presenta al Cordero de Dios, y esos dos discípulos al escucharlo, lo siguen inmediatamente. ¿Cuál es lo que no te deja seguir a Jesús? ¿Cuál es el pecado, la necesidad? ¿Cuál es? Es la soberbia, es el orgullo. Ante Dios, Él nos hace esa invitación. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el pretexto que nosotros ponemos para no seguir al Señor? Samuel, escuche qué dijo. Yahvé lo llamó. Samuel, Samuel. Respondió, aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Ya que me llamaste? Elí le respondió, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostarse. Yahvé lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte. Por tercera vez. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra no se le había sido revelada. Ese es el querer de Dios, que todos conozcamos a Dios, que todos conozcamos al Señor. Por eso se revela, por eso se manifiesta a través de la palabra. ¿Qué dice Samuel? Cuando dice todavía no se había apagado la lámpara, que todavía existía el tiempo, la oportunidad. Dice que en ese tiempo era de escasa la palabra. Escuche que dice en el versículo 1.
El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones muy frecuentes. Muy rara. Dice, la palabra de Yahvé era muy rara, era poca aquellas enseñanza. No es como en nuestro tiempo. Usted entra a YouTube, usted busca y encuentra muchos canales de evangelización, de predicación. O sea, la palabra está. ¿Cuál es lo que el Señor quiere? Es que nosotros nos levantemos de donde estamos y podemos caminar, que cuando nos lo presentan, lo sigamos. Eso es lo que el Señor quiere. Hoy lo estamos presentando, hoy estamos llevando la palabra ante usted. ¿Qué es lo que usted espera? ¿Por qué usted está viviendo como la vida de Marta? Marta, Marta, ¿por qué te preocupas en tantas cosas? Una sola es importante. Y esa importante es la palabra, es el servir, es el seguir, es el quedarse, encontrarse con el Señor y quedarse con Él. Los dos discípulos lo siguieron y se quedaron con Él. Samuel nos enseña, Samuel nos muestra cómo el Señor Dios se manifestó ante Él, lo llamó, lo invitó y Samuel lo siguió. Escuche qué dice. Samuel no conocía todavía a Yahvé, la palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó. Samuel se levantó. Samuel es como Elí del Evangelio, que cuando Jesús pasa, lo llama, lo invita, se levanta y lo sigue. Por eso dice aquí, Samuel se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo. Ya que me llamaste, Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, anda, acostarte, si te llama, responde, habla Yahvé que tu siervo escucha. Y Samuel volvió a acostarse y ahí siguen ustedes leyendo que Dios habla con Samuel. Entonces, la palabra de Yahvé es rara, la palabra de Dios es raro en su vida, es raro en su familia, es raro en su matrimonio, porque muchas veces no nos queremos levantar. Seguimos sentados en el puesto donde estamos felices, estamos alegres, estamos contentos en ese lugar haciendo el mal, aunque usted no se dé cuenta, viviendo los vicios, viviendo el pecado, viviendo la fornicación. Era rara, dice la palabra con Samuel. Hoy la invitación con usted es a través de la palabra. Se le está presentando la palabra. Hoy usted tiene la oportunidad que la lámpara todavía está en usted. La lámpara de Dios no se ha apagado. Ahí está. Mire cómo lo dijo con con Pedro. Y se lo presentó a Jesús. ¿Quién se lo presentó? Andrés, el hermano de Simón. Pedro era uno de los dos que siguieron a Jesús. Después de que esos dos discípulos siguieron a Jesús, esos dos discípulos llevan a otro a presentarlo al Señor. ¿Usted lo está haciendo? ¡Qué bueno! Me alegro que usted está llevando a los hermanos al encuentro del Señor. Me alegro que usted es como aquellos 4 hombres que leíamos en el Evangelio pasado, que cargaron la camilla del paralítico, 4 hombres, y llevaron al paralítico a presentarse a Jesús. Qué bueno que si usted es uno de ellos, como hoy lo es Andrés. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Hemos encontrado al Mesías. Hoy nosotros lo estamos presentando a ustedes para que ustedes vean, para que ustedes sigan y se queden con el Señor a través del sacramento. ¿Sí? Eso es lo que la palabra del Señor hoy nos dice. Fíjese, Jesús dice, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan,
pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Jesús le cambia el nombre a Simón. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, porque el querer del Señor Jesús es que a Pedro le iba a dar la autoridad, le iba a dejar la responsabilidad, lo iba a dejar como pastor, como jefe, como guía, como usted quiera llamarlo. Por eso le cambia el nombre. Por eso en Juan 21:15, en San Juan, el Evangelio nos lo explica, cómo Jesús en Juan 21:15 dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Aquí es donde la palabra del Señor nos muestra que Jesús le delega a Pedro un compromiso, apacentar las ovejas de Jesús. Aquí lo nombra pastor, papa, jefe, por eso Simón lo presentó a Jesús. Simón le dijo a Simón, ¿verdad? En el Evangelio que estábamos leyendo, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra. Andrés lo presenta a Simón, así como Juan presentó al Cordero a los dos discípulos, uno de los dos discípulos presenta a Jesús a Simón. Y Jesús le cambia el nombre a Simón y lo llama Pedro, que quiere decir piedra. Por eso Jesús le da la responsabilidad, cuida de mis ovejas. Lo está nombrando pastor. Lo está nombrando pastor cuando dice, cuida de mis ovejas. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez, insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú sabes que te... Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Cuidar es proteger al rebaño, a las ovejas de Cristo. Jesús lo nombra pastor, lo nombra en este capítulo, en este versículo, porque Jesús sabe o sabía que iban a aparecer otras ovejas que no son de Jesucristo, otras ovejas que no son de ese rebaño. Pero Jesús dice, es importante o necesario traerlas para hacer un solo rebaño con un solo pastor. Por eso aquí le deja a Pedro en Mateo 16:18, ¿sí? Le dice, te doy una gran misión. Jesús le da una gran misión a Pedro, ¿sí? Al fundar su iglesia. Mateo 16:18. Mateo 16:18 lo dice el Señor. Escuche. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Por eso se lo cambió. Por eso cambió el nombre, que era Simón, y lo llama Pedro. Ahora le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuánto dice? Mis iglesias. No, está diciendo una iglesia. Y esto es la enseñanza del Evangelio que hoy estamos llevando a cabo. El Evangelio que estamos escudriñando, donde Juan presenta a Jesús como el Cordero a los discípulos y Andrés presenta a Pedro a Jesús y Jesús le cambia el nombre. Y hoy Pedro está
dice, está como la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo que hoy el Señor nos enseña, ¿sí? Le confió la gran misión, la iglesia. Le dio la responsabilidad, cuida de mis ovejas, en San Juan. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas en Cristo, por esa razón es que hoy el Evangelio nos invita a que nosotros busquemos al Señor mientras es posible. Mientras usted pueda llevar esta palabra a los enfermos para que ellos se fortalezcan de la palabra. ¿Sí? Entonces por eso es que Jesús en este día domingo nos da una enseñanza más. En este día domingo Cristo Jesús nos alimenta, nos cuida a través de su palabra como el pastor. El pastor cuidar es protegerlo de los lobos, ¿sí? Apacentar es llevarlo a buenos pastos, alimentarlas, a que las ovejas se alimentan. Ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo de la iglesia, ese es el trabajo del catequista, presentar, llevar ese alimento que es la palabra a todos aquellos que lo necesitan. Sí, queridos hermanos y hermanas, amigos en la fe, quiero pedirles disculpas ya que pues nuestro aparato de grabación pues nos está fallando un poco. Entonces quiero pedirles disculpas pues y trataremos de poder mejorarlo para poder seguir llevando ese alimento que es la palabra del Señor, ya que el Evangelio lo dice, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos vivir como Marta, preocupado de toda la vida terrenal, de todo lo que existe, el día a día, sino que también debemos de preocuparnos por la vida espiritual, por alimentarnos, saciarnos y poder llevar ese alimento a nuestros hijos. Hoy que nuestros hijos necesitan aprender, si ustedes se dan cuenta, hay jóvenes que no se saben ni persignar. Hay jóvenes, hay adultos que ni se saben persignar. Y este es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo del catequista, del predicador. Enseñar a los que no saben, darle un consejo al que lo necesita y corregir al que está equivocado. Las 3 frases de la misericordia de nuestra Madre Iglesia Católica. ¿Sí? Enseñar al que no sabe nada, corregir al que está equivocado y darle un consejo al que lo necesita. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita. Nos invita a que nosotros llevemos esta enseñanza. ¿Hay maestros? Sí, claro que sí hay maestros. Pero esos maestros no se encargan porque no tienen puesto la mirada en Jesús. Cuando esos maestros van a tener puesto la mirada en Jesús, van a enseñar. Aquí nada más, queridos hermanos y hermanas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.